Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es lunes de la 22ª semana de tiempo ordinario. Lunes de la 22ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene al Salmo 118 y el responsorio es: «Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad». El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los hombres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: «Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serapta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo,
ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Seguimos leyendo de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y esta carta, pues, es una de las más importantes que tenemos de San Pablo y también dentro del Nuevo Testamento. Algunos expertos nos dicen que si por un X motivos no tuviéramos los evangelios, pues esta primera carta de San Pablo a los Corintios, junto con la segunda, pues nos dejara una vista bastante amplia acerca no solamente de Jesús, sino también del principio de la iglesia cristiana. Pablo llega a Corinto después de haber pasado por Atenas y recordamos que en Atenas Pablo pues no tuvo una experiencia muy buena en cuestión de frutos de su predicación. Estuvo en el Areópago, en el centro, lo que era el centro de Atenas, y ahí pues se dirigió a la crema innata de Atenas. Se dirigió con el Evangelio en una forma pues bastante elocuente, pero aún así pues parece que no tuvo gran triunfos en cuestiones de conversiones. Algunos que otros nos dice los Hechos de los Apóstoles, pues sí, creyeron en Pablo y lo siguieron en su trayectoria hacia Jesús por medio de Jesucristo. Después de Atenas, Pablo se dirige a Corinto, y Corinto es un puerto que está en la parte dentro de la región que se llama Acaya, a la región de Grecia. Y como todos puertos, pues la mayoría de puertos tienen mala fama porque es un cruce de comercio, de culturas, también de otras creencias, y también los puertos tienden a tener mala reputación moral, ¿no? Así que es ahí donde Pablo llega primeramente a una de las sinagogas de Corinto, donde empieza su proclamación del Evangelio y donde proclama a Jesucristo. Dice la primera lectura: Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, ¿no? ¿A qué se refiere Pablo, no? Para los griegos y los romanos, la oratoria era algo muy importante, era una virtud muy apreciada. Era lo que hacían, por ejemplo, los que se reunían en el Areópago, en Grecia, para hablar y pues exponer ideas, argumentos o filosofías, pues eran por medio de la elocuencia de la oratoria. Y Pablo se da cuenta de que pues él no posee esa elocuencia de la oratoria. Así que quizás para Pablo, cómo proclamar a Cristo y Cristo resucitado para un pueblo que se glorían de la elocuencia oral, de la elocuencia de la palabra, pues sería un reto impresionante. Pero es precisamente lo que Pablo no quiere hacer para robarle al misterio del amor de Dios, al misterio de la cruz, al misterio de la resurrección misma, al misterio del poder de Dios. Y por eso les menciona aquí a los Corintios en esta primera carta de que él no vino con ninguna
elocuencia de oratoria para proclamarles el Evangelio, sino que vino con el poder del Espíritu y con el poder de Dios para compartir la buena nueva, ¿no? Y esto es algo muy, muy significante, porque aunque Pablo tiene la capacidad de hablar, como lo vimos en los Hechos de los Apóstoles, cuando se encuentra en Atenas, lo que presentó fue muy elocuente, pero Pablo se da cuenta de que no es su llamado a ser simplemente elocuente en el mensaje, sino que a dar un testimonio, y un testimonio no solamente basado en su experiencia del encuentro con Cristo resucitado, sino también un testimonio de lo que este encuentro con Cristo ha producido en su propia vida. El mejor testimonio que podemos dar de Dios son nuestras vidas. Es el mejor evangelio que podemos proclamar, es el mejor, la mejor explicación que podemos dar y compartir con otros, lo que Dios ha hecho en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Así que nosotros somos el mejor testimonio en la forma no solamente que hablemos, sino también la forma que tratemos a otros, en los valores que cultivemos, en la forma que nos relacionemos y en la forma y en el testimonio que damos al mundo acerca de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. Y todo esto pues encapsula a lo que Pablo se refiere, de que cuando vino a Corinto no vino simplemente con una oratoria elocuente, sino vino con el testimonio del Espíritu de Dios trabajando en él y por medio de él para compartirles el Evangelio. Y su vida misma, su propio testimonio de vida, pues también le da fuerza y poder a este mismo mensaje el cual Dios lo ha mandado por medio de Jesucristo. Dice, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Y esto de Jesucristo crucificado, pues ya Pablo nos dirá también, y nos lo dice al principio de esta carta, que es una locura para los griegos y un escándalo para los judíos, ¿no? De que el Dios, el Mesías, de que el Dios omnipotente, pues pueda ser crucificado. Y esto era un escándalo para los judíos, y para los griegos pues era simplemente una loquera, ¿no? Porque los dioses griegos, los dioses griegos residían en el monte Olimpo, ¿no? Y siempre eran manifestados con gran poder, tanto de Zeus, el dios que desde los cielos manda rayos y truenos, ¿no? Y proclamar a Dios en Jesucristo crucificado, pues era realmente una locura intelectualmente para los griegos, pero Pablo no se acobarda para presentarles este mensaje de salvación, porque para Pablo la cruz no simplemente es un instrumento de tortura y muerte, sino que es el camino hacia la vida eterna, ¿no? Identificarse con Dios, en Jesucristo, identificarse con la visión del reino, es identificarse con la vida a la cual Dios nos llama en él. Y esto está dentro de lo que simboliza y lo que es la cruz para nosotros. Dice, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, ¿no? Algunos intérpretes dicen que Pablo, que con esas palabras hace referencia quizás a su debilidad física. Se nos dice de que Pablo no era un hombre con presencia imponente. Por eso cuando se presenta junto con Apolos tenía una presencia física mucho más imponente y lo identificaban con uno de los dioses como el Júpiter y Zeus, con una forma física imponente. Y a Pablo pues parece que tenía una presencia física no muy grande y quizás insignificante, y lo identificaban más con el dios Mercurio, el mensajero, ¿no? Porque es el que hablaba. También quizás algunos dicen de que Pablo no podía hablar muy bien, de que quizás tartamudeaba, ¿no? Así que algunos dicen de esto, pero también hay otra posibilidad de que Pablo aquí,
cuando dice de que llegó a ellos débil y temblando, quizás hace referencia, ¿no?, a la necesidad de presentarse proclamando a Jesucristo y no siendo un obstáculo para lo que Dios quería hacer en él y por medio de él para sus oyentes, ¿no? Lo cual es una gran tentación para toda persona que se ve como llamado a servir a Dios, ¿no? De que no nos convirtamos en obstáculos para lo que Dios quiere hacer en los que escuchan el mensaje o el testimonio. De que la forma en que nos dirijamos pues sea transparente y de que el mensaje no sea en torno a uno, sino en torno a Cristo, aquel en quien Dios nos salva, aquel en quien Dios nos introduce a esta nueva realidad del reino. Y yo creo que aquí Pablo reconoce, ¿no?, la importancia de que él mismo no sea un obstáculo para el mensaje de Cristo. Y por eso reconoce el sentido de responsabilidad y obligación. Y quizás por eso las palabras esta de debilidad y temblando, ¿no? Dice, cuando les hablé, les prediqué el evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio, ¿no? Aquí hace referencia a la oratoria que tenía un gran valor, tanto en el mundo griego y en el mundo romano. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. ¿A qué hace referencia Pablo en esto? Cuando habla del Espíritu, menciona al Espíritu de que Pablo se puso a disposición del Espíritu para que fuera el Espíritu quien hablara en él y por medio de él, ¿no? Y esto nos revela, ¿no?, la actitud de Pablo, cómo Pablo se ve a sí mismo ante los ojos de Dios, de que quiere ser instrumento de Dios y no un obstáculo de Dios. Así que de que él estaba muy consciente de que tenía que llevar a cabo esta misión de evangelizador, de misionero, poniendo a Cristo en el centro, enfrente y atrás, ¿no? Y él simplemente siendo un instrumento, y que buscaba en todo lo posible no ser un obstáculo, de no convertirse en el centro del mensaje mismo, sino que Cristo permaneciera siempre en el centro del mensaje y del testimonio al cual él fue llamado a compartir con otros. Y es el poder de Dios quien ha hecho todo posible desde su conversión. Es el poder de Dios que lo ha traído hasta Corinto. Es el poder de Dios que no solamente hizo posible la resurrección de Jesucristo, sino también el principio de la iglesia. Y más cuando empiezan a vivir las persecuciones, como aún en medio de las persecuciones, pues el Espíritu y el poder de Dios va haciendo aún de este sufrimiento, en el cual los primeros cristianos nunca se vieron como víctimas, sino como oportunidad para ir dispersando la semilla de la fe aún cuando iban huyendo, ¿no? Y esto es parte del poder de Dios. Dice, y a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres, ¿no? De que nunca redujéramos el evangelio simplemente a la capacidad, a los talentos del que lo proclama, sino de que el contenido y el centro del evangelio y de la proclamación siempre sea Jesús. Y el Dios y el poder de Dios que hace posible lo que Dios tiene que llevar a cabo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y esta semana pues empezamos a leer del Evangelio de Lucas. Ya la semana pasada terminamos con el Evangelio de Mateos y ahora empezaremos con el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas nos llevará hasta el fin de este año litúrgico. Y aquí en este Evangelio de hoy prácticamente empezamos con el ministerio público de Jesucristo. Jesús ya ha sido bautizado, ya ha regresado de su estancia en el desierto, donde fue probado, tentado por el demonio, y ahora pues empieza su ministerio público, y lo tenemos aquí regresando a su pueblo donde creció, Nazaret.
Y como buen judío, pues va el sábado a la sinagoga donde se reúnen los hombres del pueblo. Y ahí tiene pues una audiencia dispuesta. Y era la tradición, y como es aún hoy en día la tradición, de que a visitantes pues se les invite a leer la palabra del día y después a compartir algunas palabras de reflexión. Pues a Jesús, dice el Evangelio, le dan el libro del profeta Isaías y desde ahí lee. Y lo que escoge Jesús leer del profeta Isaías, ya sea quizás, no sé, quizás Jesús escogió esas palabras, o quizás el asistente de la sinagoga le dijo simplemente, por favor, nos lees este pasaje, ¿no? No sabemos si Jesús lo escogió o si fue algo que el asistente escogió por él. La cosa es de que Jesús se identifica plenamente con este pasaje de Isaías, y después de leerlo, Jesús dice que en el escuchar, la audiencia en escuchar estas palabras del profeta Isaías, que se llevan a cabo en el mismo. Y después viene el rechazo de la gente de Nazaret, porque piensan que lo conocen. Muy bien, dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, como buen judío, y se levantó para hacer la lectura. Es una práctica que, como dije antes, se lleva a cabo aún hoy en día cuando hay algún visitante de fuera en la sinagoga, pues se les da la oportunidad como un acto de hospitalidad, de que lea la lectura del día y de que quizá después comparta alguna reflexión en torno a esa lectura. Esto nos da a entender que Jesús sabía leer y muy probable escribir, ¿no? Lo cual no era muy común de la mayoría de la gente en aquellos tiempos. Que aunque Jesús venía de una familia pobre, pues el hecho de que sabía leer y escribir es algo muy significante, porque es muy probable que la mayoría de los discípulos de Jesús no sabían ni leer ni escribir. Se le dio el volumen del profeta Isaías, y por volumen se entienden unos pergaminos enrollados en 2 cilindros que se leían al ser desenrollados, ¿no? Y estos pergaminos enrollados en 2 cilindros, pues se guardaban en un lugar sagrado y se sacaban y se hacía una procesión con ellos en torno al evento litúrgico dentro de la sinagoga. Y esto es lo que a lo que Jesús le entregan. Unos pergaminos enrollados en 2 cilindros para que él de ahí lea la lectura del día. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Así que estas palabras del profeta Isaías son dirigidas al pueblo que se encuentra en cautiverio en Babilonia. Pero aquí, cuando Jesús lee estas palabras de Isaías y se las aplica a sí mismo, entonces va más allá del mensaje original de Isaías a los que se encuentran en el cautiverio en Babilonia. Ahora, estas palabras de Isaías, Jesús las interpreta de una forma muy diferente, como la inauguración del reino de Dios. Y a él mismo, al identificarse con esas palabras, Jesús mismo se ve como el ungido. Y esto es algo muy importante cuando Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. La palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido. La palabra Mesías, una palabra hebrea que significa el ungido.
una persona que es ungida, por ejemplo, como un rey, es parte de la ceremonia de la coronación. Así también como también los profetas eran ungidos para su misión, pues Jesucristo fue ungido por el Espíritu, no fue ungido literalmente con aceite, como lo fue Saúl, David y otros, fue ungido con el Espíritu. Así que el acto de ser ungido de Jesucristo es un acto figurativo, en el sentido de que es el Espíritu de Dios quien lo unge, y al ser ungido, al decir Jesús que fue ungido, entonces ya se está identificando plenamente como el Mesías. Así que cuando decimos Jesucristo, en realidad estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, lo cual es un título. Cristo es un título y no es el apellido de Jesús, como a veces muchas personas piensan cuando decimos Jesucristo, ¿no? Así que Jesús se identifica plenamente con estas palabras de Isaías y ahí se autodefine como Mesías, Cristo el ungido, el mandado por Dios. Y después dice, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Ahora, si vemos estas palabras de Isaías como la proclamación de la misión de Jesús, que anuncia el reino de Dios que se inaugura en él mismo, pues lo primero que nos cae encima es de que aquí no habla nada acerca de un reino físico y político como esperaban algunos acerca del Mesías, de que cuando el Mesías llegara, pues iba a restituir el reinado de Israel, regresándolo a las glorias quizás del reinado de David, ¿no? O de que el Mesías iba a expulsar al imperio romano de sus tierras, o de que iba a purificar la religión judía. Y aquí Jesús no hace ninguna mención de esto, sino dice, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es una visión del reino de Dios, es una visión del Mesías que no encaja en nada de las expectativas que la mayoría de judíos y de los líderes, de los escribas, de los fariseos, tenían acerca de lo que tenían en torno acerca de lo que iba a ser el Mesías cuando llegara, ¿no? Y después el otro problema que Jesús tiene es de que también las expectativas de dónde tenía que venir el Mesías, de dónde tenía que salir. Y se encuentran aquí que Jesús que creció entre ellos, ahí en Nazaret, pues piensan que lo conocen y dicen, pues, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el ungido? ¿Cómo va a ser el Cristo? Si conocemos de dónde es, conocemos a sus familias, conocemos a sus padres, ¿no? ¿Qué va a ser el Mesías, no? Y así, porque no logran aceptar la identidad de Jesús, tampoco logran aceptar el mensaje de Jesús, tampoco logran aceptar lo que Dios está haciendo en él y por medio de él. Así que la gente lo rechaza porque piensan que lo conoce, y Jesús después les dirige estas palabras fuertes que dice, seguramente me dirán el refrán médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Así que ya se ha corrido la voz acerca de algunos milagros que Jesús ha hecho después de su regreso del desierto, donde fue probado y tentado. Y la gente simplemente son tan incrédulos porque piensan que lo conocen, ¿no? Y ese es un problema serio también nuestro, cuando reducimos a gentes a lo que pensamos acerca de ellos, a las conclusiones que ya hemos hecho de ellos, ¿no? Y esto es el gran problema nuestro, que nos impide tener relaciones honestas, diálogos honestos, porque
las conclusiones que ya hemos hecho de personas, pues ya nos impide verlas por lo que son y simplemente vemos lo que pensamos de ellos o lo que ya hemos concluido acerca de ellos, ¿no? Y esto es un gran problema humano nuestro. Dice, y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todos los países. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serapta, ciudad de Sidón. Sidón es una región no judía tradicionalmente, ¿no? Sin embargo, ahí fue mandado Elías por Dios. Y después da otro ejemplo acerca de leprosos. Dice, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Y con esto Jesús les pica las costillas, les pica el orgullo, y la gente simplemente ya han endurecido el corazón y sus mentes, ¿no? Jesús les ha hablado claramente de su cerrazón de corazón y de su dureza de corazón. Y después de escuchar estas críticas fuertes, pues tratan de matarlo. Ya apenas va empezando Jesús su ministerio y ya quieren matarlo, ¿no? Pero las últimas palabras de este evangelio son fuertes y quizás nos deben también de tocar nuestro corazón cuando dice, pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí. ¿Por qué se alejó de allí Jesús? Se alejó de allí por el endurecimiento de sus corazones, por la ceguez de sus ojos, porque no podían escuchar, porque ya se habían formado una idea conclusiva acerca de quién pensaban ellos que era Jesús, ¿no? Y tristemente Jesús se aleja, como igualmente nosotros cuando vivimos con un corazón cerrado, con mentes cerradas, con almas cerradas, ¿no? El hecho de que Jesús venga a nosotros y pase por enfrente de nosotros y no lo reconozcamos, y que Jesús se vaya tristemente de nosotros, y que Jesús simplemente no voltee hacia nosotros porque nosotros no queremos verlo, no queremos escucharlo, no queremos aceptarlo. Y a veces quizás lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pueda proclamar va a ser fuerte y nos va a sacudir y nos las va a cantar claramente. Pero si preferimos mantenernos con el corazón duro y los ojos cerrados y los oídos tapados, pues la culpa no es de Dios, es nuestra. Dios quiera que Jesús no se marche de nosotros, así como lo dice el Evangelio, a causa y por culpa de nuestra dureza de corazón y cerrazón de ojos y oídos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.